Dios les bendiga, jóvenes. Gracias a Dios estamos en la última lección de este mes. Esperemos que la estén disfrutando y que sean de mucha bendición para su vida. Pues bien, vamos a orar para dar inicio con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, grabar esta transmisión, Señor. Ayúdanos, te pedimos de tu respaldo, Señor, que todo lo que hagamos sea de mucha bendición. Que bendigas a los intermedios, bendícelos, Señor, y que puedan aprender mucho de estas enseñanzas. Señor, sabemos que tú nos ayudas, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, jóvenes, estemos atentos a lo que continúa. Bendiga, jóvenes. Damos gracias a Dios por habernos permitido estar con ustedes por medio de esta transmisión. Y como hemos llegado a la recta final, hemos de cantar por última vez nuestro canto de este mes. Ustedes tan inteligentes, seguramente ya se lo han de haber aprendido. Bueno, pues ahora vamos a entonarlo con la ayuda de nuestro Dios, porque es de bendición para nuestra vida. Algunos tienen en poco mi juventud, otros solo me señalan diciendo: eres un chico rebelde sin dirección. Me hacen sentir muy pequeño y ya no lo soy. No, 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 un pequeñito yo ya no soy. Alzo mis ojos al cielo con mucho amor, pues solo Cristo comprende mi situación. Él es mi amigo perfecto, me da su amor. Le he pedido que entre en mi corazón. Mi Salvador, una nueva criatura yo soy. A todos los que me dañan perdonaré, de los deseos inmorales escaparé. Platicaré con mis padres y no caeré. Tengo una bella familia, siempre la amaré. Yo sé bien que aunque soy joven, con Jesús yo venceré. Dios sana mi corazón, guárdame de toda la maldad. Amén, amén, oh, amén. Dios les bendiga, jóvenes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta enseñanza. Vamos a aprendernos el texto correspondiente a esta lección y les invito a que abran su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 2. Leemos juntos y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:2. Nos lo vamos a aprender por partes.
En la primera parte dice: honra a tu padre y a tu madre. La segunda parte, que es el primer mandamiento con promesa. La cita, Efesios 6:2. Lo volvemos a repetir. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La cita, Efesios 6:2. Esperamos que hayan aprendido mucho de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Aprendan cada día más. Dios les bendiga. Jóvenes intermedios, les saluda la hermana Berenice Esqueda. Gracias a Dios, Dios nos permite estar tomando nuestra última lección de este mes. Gracias a Dios, el tema que nos ocupa es acerca de tus sentimientos. El tema general de nuestro anuario es la sanidad integral del adolescente, del joven intermedio, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos permite estar aquí. Nuestro tema de este mes es acerca de tus sentimientos y la lección que hoy vamos a considerar es acerca de tus sentimientos hacia tus padres. En esta ocasión te invito a que, así como estás ahí en tu casita, tomes las Sagradas Escrituras y, estando de pie, leamos unidos con la ayuda del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estando de pie, te pido que tomes tus Sagradas Escrituras y leamos juntos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo número 6, el versículo número 2. Efesios 6:2. Vamos a leer unidos lo que dice la Santa Biblia, y dice a la letra de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Padre celestial, que estás en gloria, en el nombre precioso de Jesucristo, nos acercamos delante de tu gloriosa presencia, Señor, Dios Todopoderoso, para darte muchas gracias, porque tú nos amas, Señor, y por eso nos aconsejas a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te rogamos, Señor, en el nombre santo de Jesucristo, que tú, Señor, permitas que tengamos, Señor, eterno Dios, un corazón dócil para poder aprender de ella. Cada joven intermedio, Señor, te ruego que tú los bendigas, Señor, con tu palabra. Creo, Señor, que tú lo harás y que harás, Señor, mucho más de lo que, Señor, no he alcanzado a pedirte. Te doy muchas gracias, todo lo ruego, Señor, humildemente, en los méritos y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda de Dios. Se dice que la cría de canguro tiene una relación estrecha con su madre, porque puede permanecer hasta 12 meses en la bolsa de su madre, aunque salga de vez en cuando, pero mientras el pequeño canguro no sienta confianza, se sigue refugiando en el regazo de su madre. Y esto lo lleva a tener una comunión muy sana y amorosa con ella. Si esto lo podemos ver en un animalito, ¿no crees que sería hermoso que la relación con tus padres sea sana y de amor sincero? En esta lección veremos sobre la salud emocional en tus sentimientos hacia tus padres. Así es, qué importante es que el joven cristiano, el adolescente cristiano, procure tener sentimientos sanos, sentimientos agradables hacia sus padres. Bueno, pues es importante que nosotros consideremos primeramente qué significa la palabra honra. La palabra honra, joven, señorita, que hoy nos estás escuchando a través de este medio, la palabra honra significa mostrar respeto. Así es. Y también honrar significa mostrar
consideración hacia una persona. Entonces, cuando el Señor en su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, el Señor nos quiere dar a entender que debemos respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero no solamente eso, que les debemos de considerar. Así es, considerar una consideración o tener una consideración especial hacia ellos. La palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento lo encontramos también en el libro del Éxodo, que fue escrito miles de años antes, pero como un principio básico para el buen funcionamiento de la vida humana. Entonces nosotros es cierto que como cristianos, que como iglesia de Jesucristo, consideramos respetuosamente cada uno de los mandamientos, y es importante que nosotros sepamos que no vivimos ya más en cuanto a la ley, ahora vivimos conforme a la gracia de Jesucristo. Sin embargo, es importante considerar que este aspecto que fue de mucha importancia para Dios, ahora en el Nuevo Testamento, el Señor a través del apóstol San Pablo vuelve a retomarlo, porque es algo muy importante, la honra que se le debe dar a los padres. Entonces, además de que debemos hacerlo porque es un mandamiento de parte de Dios, el Señor nos da una razón muy contundente para que nosotros lo hagamos, para que ustedes como jóvenes, adolescentes, honren a sus padres. Y como ya lo he comentado, la primera razón por la cual debemos hacerlo es porque es un mandamiento de Dios, es una orden de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero a esto le agregamos ahora en la lectura que nosotros dimos en Efesios, que el Señor nos dice, porque es el primer mandamiento con promesa. En el libro del Éxodo dice que si hacemos esto, nosotros tendremos larga vida. Entonces, además de que es un mandamiento del Señor y es importante que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios, también es importante considerar que este mandamiento tiene una promesa que Dios nos hace. Y si nosotros honramos a nuestros padres, el Señor nos concederá larga vida sobre esta tierra. Entonces, fíjense ustedes que esa es una promesa que Dios hace a su iglesia en la actualidad. Es una promesa que Dios hace a su pueblo y es una promesa que Dios te hace a ti, joven, a ti, señorita, que nos estás atendiendo a través de esta plataforma. El Señor quiere que tus sentimientos sean sentimientos buenos, sentimientos agradables hacia tus padres. Entonces, el Señor nos promete esta bendición de tener vida, de tener larga vida. Y fíjense ustedes que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, jóvenes, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sencillamente, si el Señor así lo ha prometido, Él lo ha de cumplir. La palabra bendita del Señor nos enseña que existen muchas promesas de Dios, y haciendo un cálculo aproximado, existen más de 3,573 promesas dentro de las Sagradas Escrituras. Dentro de esas promesas nosotros vamos a tener dos clases, y una de ellas son las promesas condicionales y otras son las promesas incondicionales. Las promesas incondicionales son aquellas que carecen de condición. Las promesas condicionales son aquellas que van acompañadas de una condición, como en este caso, honra a tu padre y a tu madre, ahí está la condición, y el Señor te promete larga vida. Entonces, un ejemplo de una promesa condicional es el Salmo 50:15, por ejemplo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí la condición para ser librados es que invoquemos a Dios. Se les llama promesas condicionales, pero existen también estas otras promesas que se llaman promesas incondicionales o absolutas,
Por ejemplo, encontramos Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una promesa que Dios nos da sin ninguna condición. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros consideremos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y volviendo a nuestro tema, jóvenes, en esta ocasión nosotros estamos hablando acerca de nuestros sentimientos, acerca de tus sentimientos, y en esta ocasión lo haremos hacia tus padres, tus sentimientos hacia tus padres. Quiero pensar que la mayor parte de ustedes procuran sentimientos nobles, sentimientos de amor, sentimientos de gratitud, porque en nuestro corazón debe de existir gratitud hacia nuestros padres. Sin embargo, y lamentablemente lo digo, existen en la actualidad muchas circunstancias en las cuales llegan a caer los jóvenes adolescentes, que les lleva a tener una mala relación con sus padres. Y esto produce tristemente y lamentablemente sentimientos contrarios, sentimientos desagradables a la voluntad de Dios, que lejos de honrar, deshonran, conductas rebeldes, conductas desobedientes, y esto lamentablemente pues trae muchas consecuencias. Entonces hoy vamos a considerar esto, tus sentimientos hacia tus padres. En esta ocasión vamos a considerar el ejemplo de Absalón. Absalón, un ejemplo de sentimientos negativos, de sentimientos contrarios hacia su padre. Les invito que, tomando las Sagradas Escrituras, me acompañen a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo número 15. Allí en casita, tomen su Santa Biblia y vamos a leer unidos en el segundo libro de Samuel, capítulo número 15. Leeremos los primeros versículos y dicen a la letra de la siguiente manera: y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y levantase Absalón de mañana y poníase a un lado del camino a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba así y decíale: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Entonces nosotros, jóvenes intermedios, tenemos aquí el testimonio de Absalón. Absalón se caracterizó por ser un hijo muy egoísta. La palabra Absalón significa padre de paz. Absalón fue el tercer hijo de David. Él destacó mucho por su belleza. También tenía una hermana de sangre que se llamaba Tamar. Dentro de las cosas que hizo Absalón, cosas contrarias, fue el matar a su medio hermano. Él también, por esta acción, tuvo que huir, tuvo que salir desterrado en 3 años aproximadamente a un lugar que se llamaba Jesús, donde vivía su abuelo materno. Él quería ser el heredero del trono y de una manera especial quería despojar a su padre del trono. En esta parte escritural donde nosotros dimos lectura, encontramos que Absalón quería despojar al rey David. Él iba muy de mañana a la entrada de la ciudad y él hacía que el pueblo consultara con él. Él actuaba mal a espaldas de su padre. Esto trajo muchas consecuencias, jóvenes. Los sentimientos que Absalón estaba cultivando hacia su padre eran sentimientos contrarios, eran sentimientos negativos, y cada uno de ustedes debe tener mucho cuidado de
producir estos sentimientos en su corazón. Hoy estamos hablando a través de las Sagradas Escrituras, tus sentimientos hacia tus padres. Lo ideal sería que cada uno de ustedes tuviera sentimientos positivos hacia sus padres, que fueran agradecidos, que fueran jóvenes, señoritas, adolescentes, llenos de gratitud, llenos de amor hacia sus padres. Pero lamentablemente en esta actualidad vemos que esto se está transformando, estos sentimientos están tomando un rumbo diferente y encontramos que ahora hay jóvenes, señoritas que odian a sus padres, que se rebelan en contra de sus padres, y esto trae terribles consecuencias. Es importante que nosotros consideremos algo más acerca de este joven Absalón. Absalón ganó de una manera desleal el favor del pueblo. Él se hizo allegar de mucho pueblo, de tal manera que después de algún tiempo él fue proclamado rey en Hebrón. Él se rebeló de una manera terrible en contra de su padre, y él pensó que estos planes y que estos sentimientos eran favorables, que esto sería algo productivo, que esto sería algo útil. Pero la Sagrada Escritura nos muestra claramente cuál es la voluntad de Dios hacia cada uno de ustedes, y es que honren a sus padres, que los respeten, que los amen, que los procuren, que tengan una actitud de consideración hacia ellos. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, que lamentablemente lo que mal empieza, mal acaba. Absalón se rebeló terriblemente en contra de su padre, y él murió precisamente cuando él perseguía a su padre, cuando se levantó una contienda entre el ejército de Absalón y los valientes de David. Así es, joven intermedio, Absalón murió, y su muerte trajo un terrible dolor a su padre. La palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, en su último versículo dice: entonces el rey se turbó y subióse a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Hijo mío. Y en esto vemos el gran amor que su padre sentía por Absalón, a pesar de su rebeldía, a pesar de su desobediencia. El amor de David hacia su hijo no había cambiado. Pero no todo es malo, joven intermedio. También la palabra bendita del Señor nos muestra un ejemplo maravilloso, un ejemplo muy grande, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos considerando tus sentimientos hacia tus padres. ¿Cómo deben de ser esos sentimientos? Hoy consideramos que existen sentimientos malos, sentimientos negativos que tienen como final destrucción. Pero también consideremos que también existen esos sentimientos buenos, esos sentimientos agradables a Dios hacia los padres, y precisamente es nuestro bendito Salvador el que nos da ejemplo de esto. Les invito a que lean conmigo en el Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a considerar la palabra de Dios en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Así es, jóvenes, hoy estamos aprendiendo acerca de los sentimientos hacia tus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Así es, la honra es un respeto y una consideración especial hacia alguna persona, en este caso hacia nuestros padres. Leemos en el Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en su capítulo número 2, leemos en el versículo 51 y 52, y dice así: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo
es Dios. Pero Él nos enseñó a vivir una vida recta, hablando humanamente, y Él lo hizo desde una edad muy, muy corta, cuando Él solamente era un joven adolescente, tal vez como tú, que hoy nos está sintonizando a través de esta plataforma. Es muy importante que consideres la importancia de cultivar sentimientos de respeto, sentimientos de amor hacia tus padres. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo en su edad adolescencia crecía en sujeción a sus padres, en obediencia a sus padres, en respeto a sus padres. Además de esto, la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Mateo nos enseña que él aprendió el oficio de su padre de una manera especial. La Biblia dice que él fue llamado carpintero. Así es, también le fue llamado el hijo del carpintero, así es, porque Jesucristo honró a sus padres, porque Jesucristo obedeció a sus padres, porque Jesucristo estuvo sujeto a sus padres. Y la palabra bendita de nuestro Señor dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Qué importante es seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera culminar con lo siguiente. Les invito a que, tomando las Sagradas Escrituras, por último, las abramos en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo número 19. Entonces, jóvenes, estamos hablando acerca de estos sentimientos hacia tus padres. Nosotros debemos de cultivar, ustedes deben de cultivar sentimientos agradables hacia sus padres, porque ellos son personas especiales para nuestra vida. Además de esto, el Señor Jesucristo, Dios lo manda en su palabra, y Jesucristo nos testifica de esto. Es el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Les invito para que leamos el versículo número 26 y 27 del capítulo 19. Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Leo para ustedes, jóvenes, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 19, leo el versículo 26 y 27, y dice así: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió consigo. Así es, Jesucristo, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su sufrimiento, Él busca honrar a su madre, Él busca respetar a su madre, Él procura ese cuidado tan especial que cada uno de ustedes debe fomentar hacia sus padres, porque el Señor lo manda en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y si ustedes lo hacen, seguramente tendrán de parte de Dios mucha bendición, jóvenes, tendrán de parte de Dios larga vida. De lo contrario, pues sufrirán las consecuencias de no hacerlo, así como aquel hombre Absalón. Entonces, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, es importante recordar la condición que Jesucristo estaba viviendo en ese momento. Las flagelaciones romanas están conocidas o son conocidas porque eran terriblemente brutales. Consistían en 39 latigazos que reventaban la piel de las personas. El verdugo tomaba un látigo que a su vez estaba cubierto de algunos metales, y de una manera especial en sus puntas tenía algunas púas con las que las heridas eran muy graves, eran muy grandes. Además de esto, también es importante mencionar que nuestro Señor Jesucristo padeció terribles humillaciones. Nuestro Señor Jesucristo sufrió el desprecio de las personas, de miles de personas que se burlaban de él, cargando su propia cruz casi 2 kilómetros, jóvenes.
Esa era la situación que vivía nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, cuando llegaron a aquel lugar donde Él fue crucificado, se ha llegado a decir que para poder ser crucificado recibió más de 50 martillazos. Él fue clavado por clavos que medían aproximadamente 14 centímetros, 3 clavos, 2 que fueron utilizados en sus manos y 1 que fue utilizado en sus pies. Entonces, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Él consideró la necesidad de dejar a su madre bajo el cuidado del discípulo amado. Honra a tu padre y a tu madre. Jesucristo nos da ejemplo. Es importante que nosotros imitemos, que cada uno de ustedes siga el glorioso ejemplo de Jesucristo, porque hoy estamos aprendiendo acerca de tus sentimientos hacia tus padres. Entonces, la voluntad de Dios es que cada uno de ustedes lo honre. En algunas ocasiones, algunos creyentes se han de preguntar o se han preguntado ¿por qué Jesucristo, nuestro Salvador, encomendó al discípulo amado a su madre, siendo que Jesucristo tenía hermanos? Pero la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, allí en el Santo Evangelio según San Juan, por el capítulo 7, nos habla un poco de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios textualmente: ni aun sus hermanos creían en Él. Y tal vez de ahí el que el Señor Jesucristo prefiriera encomendarle el cuidado, la atención de su madre a aquel discípulo amado. Él confiaba en ese discípulo que fue amado por Él. Entonces, jóvenes, es importante que nosotros aprendamos, que cada uno de ustedes considere la importancia de la honra hacia los padres. Hemos aprendido a través de esta hermosa enseñanza que debemos honrar a nuestros padres, que debes honrar a tus padres, primeramente porque es un mandamiento de Dios, porque si cada uno de ustedes lo hacen, joven, señorita, si cada uno de ustedes honra a sus padres, recibirá promesa de parte de Dios, y además de esto, si cada uno de ustedes lo hace, imitará el glorioso ejemplo de Jesucristo. Jesucristo está con nosotros y Él quiere darle a cada uno de ustedes la fortaleza y el poder para poder lograrlo. Entonces les invito que allá donde están escuchando esta transmisión, se sirvan estar de pie. Nosotros vamos a orar. Aprendimos acerca de Absalón, un joven que no procuró cultivar buenos sentimientos hacia su padre. Lamentablemente tuvo un fin terrible, lamentablemente sufrió las consecuencias de deshonrar a su padre. Sin embargo, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, nos enseña la importancia de honrar a nuestros padres. Así como están de pie, les invito a que, inclinando su rostro, oremos. Padre que estás en gloria, en el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno. Padre, tu palabra bendita y santa, Señor, ha sido expuesta. Rogamos a través de los méritos de Jesucristo que tu palabra santa y bendita sea, Señor, eficaz en la vida y en el corazón, Padre, de cada joven, de cada señorita, Señor, que hoy, Padre Santo, han escuchado esta lección. Dios eterno, Padre celestial, te rogamos que tu palabra, Señor, pueda llevar fruto, Padre Santo. Ahora, Señor, te rogamos, poderoso Dios, que tu palabra quede grabada en la mente y en el corazón, Señor, de estos jóvenes intermedios, Señor. Padre, sabiendo que tú atiendes, Señor, a nuestra plegaria y que haces más de lo que nosotros no sabemos pedir, te damos gracias. Pues todo, Padre, lo rogamos, lo suplicamos humildemente en los méritos y en la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues deseamos que el Señor les bendiga.
les bendiga, jóvenes. Estamos en nuestra última transmisión de este mes y vamos a realizar nuestra actividad creadora y es de acuerdo a la lección que se tuvo. Para esta actividad van a completar las frases. Van a aparecer, ¿verdad?, ahí en su pantalla, cada frase con un espacio para poner la respuesta que corresponde. Y vamos a empezar con la primera. La primera, llevarte bien con tus padres habla bien de tu emocional. Hay un espacio, en este espacio van a poner la respuesta. Y si ya lo tienen, la respuesta es salud. Pasamos a la siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con. Tenemos 2 espacios. ¿Ya tienen su respuesta? Y la respuesta es primer y promesa. Pasamos a la siguiente. Oye, hijo mío, la de tu padre y no desprecies la de tu madre. Están los espacios para que ustedes contesten. Y si ya tienen, la respuesta es doctrina y dirección. Gracias a Dios por estas enseñanzas, estas actividades que creemos que cada enseñanza ha quedado grabada en su corazón y que la han de poner por obra. El Señor les bendiga. A mí, así dijo el Señor Jesús, dejad venir a los niños a mí. Dios les bendiga, jovencitos. Estamos muy contentos por habernos acompañado durante estas transmisiones. Esperamos que sean de grande bendición para su vida, que las hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido muchísimo y que la apliquen en sus vidas. Muy bien, vamos a orar. Les invito a estar de pie para dar gracias al Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, mi Cristo amado, por todo lo que nos permitiste llevar a cabo. Gracias por estas transmisiones, Señor, donde sin duda hemos sentido tu respaldo, Señor. Hemos, Señor, tenido la bendición de parte tuya de dar estas enseñanzas, Señor, en cada una de las participaciones. Padre bendito de la gloria, gracias por todo. Gracias por todos los que siguieron estas transmisiones, Señor. Bendícelos grandemente, mi Dios. Sabemos que seguirás estando con nosotros, por ello te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.